y de ahí Alfonso lo presenta el doctor. Ya, ¿comparto la pantalla entonces o ya? No, Ya, no lo presento. sí, mejor Ya. no. Ya, vamos a ver. Buenas noches con todos. El día de hoy, miércoles 12 de mayo, tenemos el tema de papiledema a cargo del doctor Ernesto Ríos Montenegro, médico oftalmólogo, especialista en neurooftalmología. Y como moderador tenemos al doctor Alfonso Cárdenas Merino, a quien vamos a dar paso en estos momentos para la presentación y luego ya que pueda iniciar el doctor Ríos. Ok. ¿Van a poner el flyer del currículum? El tema es que si pongo el flyer... Si no, envíaselo, Claudia. O envíamelo al WhatsApp. Ya, ahora se lo envío. Ok, ya empiezo. Buenas noches, estimados colegas. Buenas noches, doctor Ernesto Ríos Montenegro, doctor Ernesto Vargas, Pedro, Claudia. Tengo el honor de presentar al doctor Ernesto Ríos Montenegro, quien hoy día nos va a hablar acerca del tema de papiledema. El doctor Ernesto Ríos Montenegro, voy a hacer un breve resumen de su currículum. Es exalumno del Bascom Palmer Eye Institute y de la Universidad de California. Tiene diplomado y es American Board de Ophthalmology. Es ex profesor principal de oftalmología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ex profesor principal de neurología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Actual presidente de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial y director en Omnia Visión, clínica especializada en oftalmología y neurooftalmología. Con ustedes es un honor presentar al doctor Ernesto Ríos Montenegro. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Cárdenas, por su presentación. Y es un grato placer, un honor dirigirme a ustedes en esta ocasión para tratar el tema de papiledema. Actualmente quizá este nombre no suscite tanto espanto y dolor como lo era antes, hace un siglo o más. Era algo así como decir el cáncer hace unos años, sobre todo, cuando no había la quimioterapia u otro tipo de tratamientos. Era una sentencia final. Entonces, el tema de papiledema, encontrar un papiledema debido a hipertensión intracraneal era un problema generalmente grave que atemorizaba a todo el mundo. Por eso es que se trató de separar o diferenciar el término o el nombre papiledema para todos aquellos casos de elevación de la papila que se debían a hipertensión intracraneal, a diferencia
de otras elevaciones de papila con edema, en el que se denomina edema de papila en general, término general. Es un asunto convencional de asignar el término papiledema solamente a aquellos casos de edema de papila debidos a hipertensión intracraneal. Yo creo que para entender mejor lo que es el papiledema, vamos a remontarnos a lo que antes se pensaba de esto y lo que vamos a demostrar enseguida. La historia del papiledema comienza poco después de la invención del oftalmoscopio por Helmholtz en 1851. Y dos autores diferentes, dos oftalmólogos diferentes, Turk y Coxius, descubren el papiledema. Pero la interpretación de por qué se forma, cómo se forma, ha sido una materia de constante controversia, incluso hasta hace muy poco tiempo. Cuando en mi época de estudiante en el Bascom Palmer, tuve asignado un tema sobre investigar el papiledema. Y entonces diseñé este tornillo muy simple, conectado con una jeringa o una cánula de infusión y con un tope en el extremo distal y un tornillo para insertarlo en experimentos con monos. Aquí tenemos el cráneo de uno de los monos para el trabajo experimental, con una trepanación en el que permite ver la dura madre y la aracnoides, de manera que podríamos usar o el espacio epidural o el espacio subaracnoideo. Esta cánula nos tenía dos ventanas laterales que permitían la conexión del líquido de la cánula o de la jeringa a los costados, o sea, siguiendo la dirección del espacio subaracnoideo o del espacio epidural. Colocada aquí en el espacio subaracnoideo, colocada el tornillo de cánula, está en posición y comenzábamos el experimento. Entonces, al elevar la presión intracraneal a través de esa cánula, al elevar la presión intracraneal, veíamos tres manifestaciones inmediatas. Primero, el ensanchamiento de las vainas del nervio óptico. No sé si se ve la flecha que estoy marcando. ¿Se ve, no? Sí se ve. ¿Se ve la flecha? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, aquí se ve el ensanchamiento de la vaina del nervio óptico, la ingurgitación de las venas orbitarias y el ensanchamiento o engrosamiento de los músculos extraoculares. Para tener una mejor idea, vamos a comparar antes de elevar la presión intracraneal. Separado aquí el nervio óptico con este hilo de seda de 4 ceros, vemos la vaina del nervio óptico, y si comparamos cuando está ensanchada con el aumento de la presión, es bien claro, lo mismo que las venas orbitarias que se ensanchan inmediatamente. Y los músculos extraoculares se ven también engrosados, indudablemente debido a que las venas del músculo son parte de las venas o parten de las venas orbitarias. Esa es una primera conclusión de este tema. Entonces, aquí tenemos antes de comenzar el experimento, y aquí cuando está con elevación de la presión intracraneal a 600 milímetros de agua, y aquí está a 100 milímetros de agua o menos.
Cuando se eleva la presión intracraneal, inmediatamente vemos que la presión de la vena central de la retina se incrementa. Más o menos 100 milímetros de agua, entre 80 y 100 milímetros de agua. Este aumento de la presión venosa retinal, medido con oftalmodinamometría directa, es proporcional al aumento de presión intracraneal. Por ejemplo, si la presión intracraneal sube a 200 milímetros de agua, la presión de la vena sube a 300, alrededor de ese valor. Si sube a 400 la presión intracraneal, la presión de la vena sube a 500. Siempre 80 o 100 milímetros de mercurio por encima. Si sube a 600 milímetros de agua, como el experimento que el caso que acabo de mencionar, la presión de la vena central de la retina sube a 700 milímetros de agua. Entonces tratamos de dilucidar en qué lugar es que ocurre este aumento de la presión en la vena central de la retina. Y para eso diseñamos estos modelos de experimento. Antes de subir la presión intracraneal se coloca una ligadura detrás de donde ingresa la arteria y sale la vena central de la retina. Y luego se anuda esta sutura, este hilo, para separar los dos compartimientos, el compartimiento subaracnoideo intracraneal y el compartimiento perióptico del espacio subaracnoideo. De manera que cuando se sube solamente en la presión intracraneal, pero está libre acá, en la vaina alrededor de la vaina del nervio óptico, o dentro de la vaina del nervio óptico, entonces tenemos que la presión intracraneal, perdón, la presión de la vena central de la retina sube solo 420, sube progresivamente y cada vez menos, de manera que si se sigue subiendo la presión intracraneal a 600 milímetros, la presión es siempre menos. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que la vena central de la retina, junto con todas las venas orbitarias, drenan en el seno cavernoso. De manera que al aumentar la presión intracraneal, la presión del seno cavernoso también se eleva. Y entonces, al elevarse la presión del seno cavernoso a donde debe drenar la vena central de la retina y las venas orbitarias, entonces aumenta su presión, pero no al igual de lo que ocurre en el primer caso. Y esto puede ser por el hecho de que o no está muy alta la presión del seno cavernoso y de los senos venosos intracraneales, o es por las múltiples anastomosis que hay con las venas faciales, en las venas orbitarias con las venas faciales, a donde puede derivarse el exceso de presión. Más adelante, hicimos que en este caso de aumento de la presión a 600 milímetros de agua, se colocaba la ligadura detrás de los vasos retinales y luego se bajaba la presión intracraneal. Y esto con el objeto de ver cuál es la influencia de la presión dentro de la vaina del nervio óptico donde cruza la vena central de la retina. Y entonces tenemos que, en este caso, no subía mucho, subía 600, a veces un poco menos, y esto nos explicaría el hecho de que, en primer lugar,
no hay una presión sostenida en este espacio, y también el hecho de que aquí hay que tomar en cuenta las conexiones que hay de anastomosis, cilio-retinales o cilio-retinales o neurociliares, ¿no? Del nervio óptico y la coroides. Las venas de la coroides, ustedes saben, todas las venas neurales o periópticas drenan en la vena central de la retina, y entonces hay una conexión amplia. Y como las venas coroideas están libres, entonces pueden drenar por ese espacio. Y luego, más adelante, en este mismo caso, aumentamos la presión intracraneal que estaba normal para ver cuál era su influencia. Y era que la presión de la vena central de la retina subía muy poco, subía a 620 no más. Y es porque varios motivos, ¿no? En primer lugar, que a diferencia de este caso en que la órbita está cerrada, aquí hemos tenido que abrir la órbita para exponer el nervio óptico y su vaina. Entonces, en este caso, ya no es un espacio cerrado, sino que permite que algo distienda, por un lado, y por otro, también el tema de las venas faciales con las que tiene anastomosis las venas orbitarias. Entonces, si nos remontamos un poco de historia para ver la patogénesis, este era un tema de mucha controversia, de manera que poco después de que se descubrió el papiledema, el distinguido profesor alemán Albert von Graefe dijo en 1860 que el papiledema se debía a un aumento de la presión del seno cavernoso, por un lado, y que también a nivel de la papila la vena estaba estrangulada en la zona de la cabeza del nervio óptico. Este pronunciamiento de von Graefe fue desestimado más adelante con un descubrimiento de Sesemann en 1869 que demostró las múltiples anastomosis que tienen las venas orbitarias con las venas faciales. Entonces, cualquier aumento de la presión de las venas orbitarias o de la vena central de la retina en este lado, era fácil de que drene a las venas faciales que no tenían aumento de presión. Sin embargo, más adelante, en 1930 y luego en 1950, estos dos autores, Swift y Wegelin, mostraron u opinaron que tenía influencia el aumento de la presión en el seno cavernoso sobre las venas orbitarias y sobre la vena central de la retina. En 1874, Mans sugirió que el aumento de la presión se podía deber al punto en que la vena central de la retina sale de la vaina del nervio óptico. Y en el 1881, Broadbent sugería que podía ser
por una compresión a nivel del nervio óptico, el aumento de la presión y ingurgitación venosa retinal. Dale, 1898, pensó que podría ser por aumento de la presión perióptica, de presión subaracnoidea perióptica, sin demostrarlo. Y quien demostró que había un colapso de la vena central de la retina en el espacio subaracnoideo fue Patton y Holmes en 1911 y Fry en 1931. Más recientemente, más o menos en el tiempo que yo estuve haciendo estos experimentos, dos conocidos investigadores, Hayre y Hedges, en 1968 y 69, desestimaron que el aumento de la presión en la vena central de la retina pudiera ser la principal causa del papiledema. Esto lo hicieron mediante sus experimentos ligando la vena central de la retina, ocluyendo la vena central de la retina. De manera que si se ocluía la vena central de la retina a nivel orbitario, debería aumentar su presión y esto no producía papiledema. Claro, la explicación está en que al aumentarse la presión en la vena central de la retina, es fácil de que las anastomosis retinocoroideas o neurocoroideas puedan derivar el exceso de presión o de tensión y por eso no se formaba el papiledema. Estos dos autores, Hayre y Hedges, son los únicos que pudieron producir papiledema experimental inflando globos, un globo intracraneal en monos en forma progresiva. Pero llegaron a esa conclusión, muy diferente a la nuestra. La nuestra menciona pues que el tema de la presión, del aumento de la presión en la vena central de la retina ocurre en el lugar donde la presión de la vena es más bajo, o sea, antes de su salida de la vaina del nervio óptico. Aquí las venas siempre tienen menos presión que el resto del recorrido. Pero al estar aumentada la presión intravaginal o perióptica, entonces se colapsaba y por eso había la presión, el aumento de la presión venosa retinal. Esto era porque la presión de la vena central de la retina tenía que ser superior a la a la presión subaracnoidea para poder mantener la circulación. O sea, por un instante se abría y luego se colapsaba. Se abría y se colapsaba, como el pulso venoso que vemos en el fondo de ojo a nivel de la papila. Entonces, esto más o menos nos aclara digamos, el componente venoso retinal y el aumento de la presión en la vena central de la retina por aumento de la presión intracraneal. La presión intracraneal que tiene una comunicación directa, absolutamente directa, con el espacio subaracnoideo perióptico. ¿Qué es lo que vemos en el fondo de ojo cuando se aumenta la presión intracraneal? Lo primero que se ve es el ensanchamiento de las venas, de todas las venas orbitarias. Tenemos que, por ejemplo, esta vena se ensancha al doble, esta otra se ensancha también a más del doble y así por el estilo. Todas las venas orbitarias se ensanchan. De otro lado, hay cambios
en la circulación coroidea mediante la angiofluoresceínografía, que no vamos a entrar en detalle por razones de tiempo. Pero sin necesidad de angiofluoresceínografía vemos cambios importantísimos, que es lo que debemos tener en cuenta en la clínica. En la clínica es sumamente importante estos datos que hemos podido recoger a nivel experimental. Por ejemplo, aquí tenemos el fondo de ojo de un mono antes de comenzar el experimento. Y cuando se eleva la presión intracraneal, vemos que hay cambios en el fondo de ojo. Y esos cambios son, aparte de, en primer lugar, las venas. Las venas, todas ellas se ensanchan. Aquí a 300 milímetros de agua y acá a 600 milímetros de agua. Cuanto más es la presión intracraneal, más ensanchamiento hay en las venas. Entonces, vemos que hay ensanchamiento en todas las venas, absolutamente todas, ¿ya? Pero además de eso se observan otras cosas que son muy importantes. Se observa, por ejemplo, que la papila como que se empalidece un poco y aparentemente como que aumentara de tamaño. No es que aumente de tamaño, sino que hay palidez alrededor de la papila. Hay una palidez que aquí se ve muy pequeña, pero en otros animales veíamos que esta palidez se extendía más o menos casi un diámetro papilar alrededor del disco óptico. Asimismo, se ve que el fondo, la retina misma, cambia y se hace un poco más pálida. Cambia el color hacia más pálida. De manera que entonces uno se pregunta por qué empalidece todo el fondo, en el caso del nervio óptico y en el caso de la retina, y también alrededor del nervio óptico, en el espacio coroideo. La razón es que al distenderse las venas, como las venas son de músculo liso, la respuesta del músculo liso al estiramiento es contracción. Entonces la pared de la vena se contrae para vencer o oponerse con resistencia al aumento de la presión que le está estirando o distendiendo. Pero esta contracción de la pared de la vena se extiende a todo el territorio vascular, incluyendo los capilares. Vemos que los capilares se contraen porque hay palidez del nervio óptico, o sea que ha disminuido la circulación de sangre en el nervio óptico. El nervio óptico tiene su color exclusivamente debido a los capilares. Si no hay capilares, hay palidez. Y lo mismo ocurre en los vasos capilares de toda la retina. Cuanto más aumento de presión intracraneal, más palidez se observa en el fondo de ojo. Y en el caso de esta palidez perióptica, se debe a que, como todas las venas coroideas peripapilares drenan en la vena central de la retina, entonces también se contraen esas venas. Y la semana, sí, hace una semana aproximadamente, en este mismo curso, se mostró que había un aumento de la mancha ciega sin mayor evidencia en el fondo de ojo. La explicación era esa, y se veían cambios con la tomografía de coherencia óptica a nivel de epitelio pigmentario, coriocapilares y fotorreceptores, que podrían explicar pues el aumento de la mancha ciega. Y eso es lo que hemos visto desde siempre, que al haber hipertensión intracraneal, aunque no haya papiledema, el agrandamiento de la mancha ciega precede a la manifestación del edema de papila o
o el papiledema. Estos cambios son instantáneos. Acá lo estamos viendo. Inmediatamente sube la presión intraocular y se ocurren los cambios inmediatamente. No es diferido, es instantáneo, inmediato. De manera que eso es conveniente tenerlo en cuenta. Ahora, esto es lo que encontramos cuando el experimento se hace con hipertensión intracraneal aguda. Pero si mantenemos la presión intracraneal elevada, aunque sea muy discretamente, ya no son 600 ni 400, son simplemente 200 milímetros o 220 milímetros de agua, nada más de aumento de presión, pero que se mantenía constante en el curso del tiempo de los siguientes días, y se tomaban fotografías todos los días y se encontraba y se medía también la presión y se encontraba que, por ejemplo, al siguiente día ya habían cambios en la papila, en la retina y en las venas. Las venas se hacían más oscuras, más ya no tan rojitas como ahí, sino más azuladas, más oscuras. La papila estaba un poco más pálida y la retina también más pálida cada vez hasta la semana, ¿no? Y adoptando un tinte verdoso. La palidez de la papila es explicable porque hay contracción de los capilares y eso reduce la cantidad de sangre. Ese mismo fenómeno ocurre en la retina, pero al disminuir la sangre, que es de color rojo, en la retina aflora el color complementario, que es el verde. Entonces, por eso vemos que además de palidez hay un tinte verdoso, que es variable según el grado de pigmentación que tenía el animal. Además, con el correr de los días, vemos que aparecen hemorragias a nivel de papila. Y estas hemorragias ocurren más frecuente cuando uno, en estos periodos avanzados, aumenta más bruscamente la presión. Entonces ahí se ve que aflora, que sale sangrado a nivel capilar. Lo que ocurre es que hay una contracción sostenida de los capilares en todo este curso. Pero al haber esta contracción de capilares y menor perfusión tisular, hay una acumulación simultánea de catabolitos, productos del metabolismo tisular. Y estos catabolitos tienen una fuerte acción vasodilatadora, de manera que llegan a cierto nivel que vencen la capacidad de contracción sostenida, que además por fatiga cede y comienza a perderse el valor de la barrera hematorretinal, de manera que permite el pasaje de fluido, de suero y de elementos formes como es la sangre. Entonces ahí comienza el sangrado. No solamente las venas y los capilares presentan cambios, sino que también las arterias. Por ejemplo, vemos estas arterias, ¿no? Al control, y más adelante también hay contracción de las arterias con el tiempo. Aquí al cuarto día ya hay contracción de arterias. O sea que todo el sistema se contrae como respuesta al aumento de la presión venosa. Y esto es lo que ocurre en todo sitio. Este tipo de fenómenos se ve también en nuestros pacientes. El color verdoso, por ejemplo, el oscurecimiento de las venas
y en este caso copos algodonosos por la isquemia marcada que tiene en este caso. Lo importante aquí es que esto que vemos ahora es frecuente, muy frecuente verlo, pero no se reconoce. Fíjense que hay hipertensión intracraneal de varios días, pero todavía no hemos tenido edema de papila, cosa contraria a lo que pensábamos encontrar. Pensábamos encontrar que al aumentar la presión intracraneal íbamos a comenzar a ver vasodilatación capilar, congestión y todo eso. Y al contrario, veíamos palidez y estrechamiento de vasos, hasta cierto nivel en que ya cambia la situación porque se rompe la función de la barrera hematorretinal y hematoneural también, y comienza a haber extravasación de elementos sanguíneos. Este tema no ha sido nunca antes conocido, ni aún ahora ha sido reproducido de esta manera. De manera que es una primicia de nivel internacional. Si aumentamos el número de días en otros animales que podían resistir ya más de una semana, fíjense el cambio, a la tercera semana ya comienza a producirse la elevación de la papila. No comienza, sino que ya tenemos aflorado acá el papiledema. Pero mientras tanto, lo que ha habido es contracción, ¿no? Isquemia, si se quiere el término, con palidez y color un poco verdoso por el color complementario del rojo, hasta que aparece el papiledema con mayores hemorragias, que se demuestran aquí con la angiofluoresceinografía, la extravasación hemática en el caso de papiledema. Lo que hemos visto es el mecanismo vascular en la formación del papiledema y las primeras manifestaciones que hay en el fondo de ojo en la hipertensión intracraneal aguda y subaguda. Pero en la génesis del papiledema, entonces vamos a ver que el problema vascular no es el único. Hay otro elemento sumamente importante y que es, por supuesto, fundamental, y es el mecanismo axoplásmico. El mecanismo axoplásmico lo vemos aquí en este caso de un compañero de trabajo, el doctor Douglas Anderson, que estudiaba también glaucoma glaucoma experimental e hipertensión intracraneal conmigo. Al inyectar su material radioactivo y marcado en vítreo, al día siguiente del experimento se encontraba una retención del material a nivel de la lámina cribosa. Esto ocurre también en el glaucoma y naturalmente en el papiledema. Se retiene acá. Esta acumulación sigue a lo largo de los días, de manera que con el tiempo debido ya lo podemos ver en la clínica, que aflora por encima del borde papilar y se extiende hasta cierto nivel de la retina. Y esto es lo que vemos en el papiledema temprano. Llega hasta acá, el borde de la papila es aquí, y vemos que esta acumulación o retención de material del flujo axoplásmico hace que se engruesen las fibras nerviosas y se eleve el disco, comenzando a nivel del borde. Y comienza a nivel del borde porque las fibras más gruesas, que son las primeras que se alteran en su flujo por ser más complejas,
están en la periferia de la papila. Hay ya aquí comienzo de extravasación también a nivel papilar en estas pequeñas hemorragias, pero hay ingurgitación venosa y hay un cambio en el color del, que no sé, no tengo el punto, la comparación naturalmente en este caso. Aumenta el tiempo y vemos que los vasos están todavía encima, la elevación de la papila ha aumentado, ya no solamente en borde, sino que ya está invadiendo el área central. Miren este signo que se llama siempre el asa el signo en asa de maleta, ¿no? Todos estos signos muestran la elevación de la papila, la elevación de la papila, ¿no? Entonces, hasta cierto nivel. En este periodo todavía los vasos están superficiales, aunque en algunos sectores ya comienza a aparecer un material fibroglial que cubre la superficie papilar. En otros casos es más prominente la vasodilatación y vemos gran vasodilatación de los capilares papilares superficiales y esta vasodilatación favorece la extravasación de este material fibroglial con macrófagos para eliminar aquellos axones que han sido lesionados o destruidos por la isquemia producida por el proceso. Más adelante, ya en el papiledema crónico, el tejido fibroglial predomina y reemplaza y cubre a los vasos retinales. Este es el caso del papiledema crónico. Aquí han transcurrido ya muchos meses o incluso años, más de un año de papiledema. Con el tiempo, las venas se hacen tortuosas y las arterias son cada vez más delgadas. A mayor aumento, en estos estadios, entonces tenemos que los axones se hialinizan y son fagocitados por la glía y los fibroblastos, de manera que con el tiempo llevan a la atrofia, pérdida de los axones y a la atrofia del disco óptico del nervio óptico. Bueno, este es el tema de la patogénesis del papiledema y he explicado cómo se ha demostrado experimentalmente para entender mejor cómo ocurren estos cambios hasta la producción del papiledema, cosa que se ignoraba totalmente antes de esta presentación o antes de estos experimentos personales. Y se ignoraba totalmente y se siguen ignorando porque mucha gente no le presta atención. Ni tampoco al valor que tiene en ese periodo el aumento de la presión venosa retinal, que puede cuantificarse con oftalmodinamometría y de esa manera deducir cuánto es el valor de la presión intracraneal sin hacerle una punción lumbar. En algunos casos he tenido la ocasión de hacer esa comparación y siempre la presión de la vena central de la retina en humanos está por encima de la presión intracraneal que se obtenía por manometría obtenida en punción lumbar de los pacientes con hipertensión intracraneal. De manera que ese es un dato muy importante. Ahora, como no es simple tener no se facilita mucho hacerle punción lumbar y hacer oftalmodinamometría, pues por lo menos el comprimir el globo ocular
con el dedo, mientras se observa el fondo de ojo, se ve qué tanto de presión se requiere para determinar el grado de hipertensión intracraneal. Con cierto grado de experiencia, con cierta experiencia, uno puede deducir cualitativamente cuánto puede ser o qué tanto es el aumento de la presión intracraneal en los pacientes antes que se produzca el papiledema. Cuando hay papiledema ya interfieren otros factores que evitan que pueda haber esa correlación de presión entre la vena central de la retina y el espacio subaracnoideo o la presión intracraneal, cuando hay papiledema. Pero antes sí se puede hacer esa correlación. Por ejemplo, en el caso de un aneurisma que se rompe, una hemorragia subaracnoidea, o en el caso de un traumatismo encefalocraniano, se puede saber qué grado de hipertensión intracraneal hay viendo cómo se comporta la vena central de la retina. Bueno, eso es lo que quería presentarles. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Adelante. Muy interesante. Ya. Esperando acá, Bueno. Alfonso, para... Entonces, esta parte, Si hay doctor, alguna pregunta. es no ¿Perdón? conocida, ¿no? Esta parte que ha presentado usted, porque uno siempre relaciona solamente, digamos, el flujo axoplásmico como factor, digamos, preponderante en este tipo de problemas. Sí, esa Pero es la usted influencia de Hayek y de Hedges, dos amigos nuestros que produjeron también papiledema. Son los únicos que hemos producido papiledema. Solamente que estas publicaciones de los años 60 y tantos y 70, que es el mío, han sido pasados por alto. Yo creo que hay que reactivarlo y hacer nueva demostración de esto porque se ha perdido. En parte porque la publicación mía no ha sido completa antes y porque gran parte sobre todo de los experimentos con hipertensión intracraneal crónica, subaguda y crónica, no fueron suficientemente publicados. De manera que creo que vale la pena que eso lo publiquemos porque da información muy importante. Claro, porque cambia bastante los conceptos. O sea, este doble mecanismo vascular y disminución de flujo axoplásmico es algo que prácticamente no se menciona, ¿no? Y eso es sumamente Es importante. secundario, sí. Sí, Así es adicional los dos van juntos, pero es primero el problema vascular, es Claro. prioritario. Así es. Y eso es lo que no se señala en ninguna parte. Así es, vamos a tener que insistir en eso para que se conozca. Aquí creo que habían desde hace ratito algunas preguntas, así que vamos a dejar acá a Alfonso. Alfonso también creo que... Bueno, la doctora Claudia, si no, creo que hay preguntas antes de que... Ahí está apareciendo Alfonso. Sí, Tenemos una pregunta de sí, la adelante, doctora... Claudia. Bien, tenemos una pregunta de la doctora Rocío Acosta, quien consulta si podría detallar cómo realiza la oftalmodinamometría. En la clínica se hace la oftalmodinamometría con un aparatito que se llama el oftalmodinamómetro de Bayard, que es un francés que desarrolló este aparatito. Hay dos formas de oftalmodinamómetro, uno que es cilíndrico, todo, y otro que es como un disco, donde se mide la presión que se necesita para comprimiendo el ojo, se comprime el ojo con el oftalmodinamómetro hasta que aparezca pulso venoso o pulso retinal, arterial. Normalmente hay pulso venoso,
en la mayor parte de ojos normales, pero en otros casos hay ausencia de pulso venoso. Entonces, con eso se puede ver si está muy aumentado o no la presión venosa. Pero más se ha usado la oftalmodinamometría para medir la presión arterial de la arteria central de la retina. Entonces, se comprime con el oftalmodinamómetro y se ve el momento que aparece el pulso en la arteria central de la retina, a nivel de la papila. Se sigue comprimiendo hasta que desaparece el pulso. Cuando desaparece el pulso, esa es la presión sistólica de la arteria central de la retina. Cuando desaparece el pulso, ya no hay pulso, esa es la presión diastólica. O sea, apenas aparece el pulso arterial, esa es diastólica. Cuando se sigue comprimiendo y desaparece el pulso, esa es la presión sistólica de la arteria central de la retina. Algo parecido al manómetro. Sí, pero en el caso de los experimentos, se hace una cosa más precisa inclusive, porque se hace una paracentesis, hemos hecho con paracentesis de la cámara anterior y la aguja conectada a un sistema de tubo de venoclisis, ¿no? Y el tubito de venoclisis se eleva hasta el momento que aparezca el pulso venoso o pulso arterial. Se baja y desaparece el pulso. Y si se baja mucho, pues hay ingurgitación venosa. Entonces, con eso se gradúa la presión intraocular en forma directa, con paracentesis en cámara anterior. Pero en clínica, naturalmente, el oftalmodinamómetro, que está muy en desuso actualmente. Ahí creo que algunos ni lo conocen. Entonces, Sí. entonces, ¿habría utilidad del oftalmodinamómetro tanto como para lo que está mencionando de papilema, como para enfermedades vasculares oclusivas de los vasos, ¿no? Digamos, carotídeos, enfermedades motorraigadas, diversas cosas, ¿no? Así es. Claro, disminuye, por ejemplo, cuando hay oclusiones en la arteria carótida por ateromatosis carotidia, disminuye el flujo en ese lado, a diferencia del otro que puede no tener ateromatosis. Y ese es un signo valioso. Claro. Muy Pero interesante. cuando se tiene práctica como el doctor Vargas, por ejemplo, entonces pone su dedito y ve qué tanto necesita de presión para aparecer el pulso arterial y ve el otro lado y compara dónde necesitó más fuerza y presión para sacar el pulso, ¿no? Doctor Ríos, Sí, doctor para Cárdenas. efectos prácticos, como tenemos acá un buen porcentaje de residentes, podríamos decir que en la mayoría de pacientes normales, en quienes vemos el fondo de ojo, debemos observar la pulsación venosa presente, ¿no es cierto? Depende de la relación con la presión arterial. Uh-huh. Perdón, de la presión ocular. La presión ocular. Correcto. Y que, por ejemplo, en casos clínicos, ¿no? Que un paciente que tenga síntomas de hipertensión intracraneana, Yeah. y que uno le haga el fondo de ojo y no vea pulso venoso, o sí vea pulso venoso, ¿eso nos puede ayudar a diferenciar? Sí. Por ejemplo, yo creo que eso sería materia de ver cuál es la función del pulso venoso y cómo nos puede ayudar en la clínica en general. Eso es valiosísimo. Sí. Y creo que es un tema mayormente desconocido también. Pero en general le puedo decir, para contestar su pregunta, si la presión ocular es normal, es la que corresponde al ojo, prácticamente casi no hay pulso venoso.
o es muy leve, digamos una de 4 cruces. No hay más que una insinuación de la vena, digamos, no es una contracción, nada de eso, sino simplemente un cambio en el calibre muy discreto. Eso es en el caso de una presión ocular normal, pero si sube la presión ocular, por ejemplo, en el glaucoma, siempre va a tener pulso más enérgico y mayor tiempo de colapso de la vena. Eso es un índice simplemente oftalmoscópico. Cuando uno ve el fondo de ojo en busca de glaucoma, lo que busca es excavación y no hay nada más falso que eso. Una presión intraocular que recién sube, por ejemplo, no hay excavación papilar, excavación es normal, pero el pulso, si la presión está alta, la presión ocular es alta, es un pulso enérgico, con colapso incluso puede ser según el grado de hipertensión ocular que hay. Ya, entonces eso es el factor de presión ocular, que en el caso de presión intracraneal, cuando se aumenta la presión intracraneal y la presión del ojo es normal, entonces naturalmente la vena se ingurgita y está aumentada de presión. Ahí, en estos casos, el tema digamos, de la presión efectiva que hay sobre la vena es correlacionada perfectamente. A mayor presión intracraneal, mayor presión venosa y se necesita más compresión del globo ocular para poder provocar el pulso venoso. Por lo tanto, Ahora, uno de los signos tempranos de hipertensión intracraneana sería la desaparición del pulso venoso. así es. Cuando no hay pulso venoso, uno tiene que hacer eso. Pero tengamos en cuenta otro tema también, que por ejemplo hay hipertensión intracraneal, pero también hay un poco de hipertensión ocular. El pulso venoso está presente, a pesar de la hipertensión intracraneal. Correcto. ¿Por qué? Porque hay presión, hipertensión ocular. Correcto, sí. Ya. Y por ahí también va la teoría del daño por glaucoma cuando se tiene hipotensión intracraneal. No, cuando hay hipotensión intracraneal no le afecta al nervio óptico ni a la retina, no le afecta, ni tiene su tránsito normal, no afecta en nada la hipotensión intracraneal. Sí. Pero, digamos, es difícil Porque decir que esa hay es la teoría, hipotensión esa es la teoría de un intracraneal. grupo. ¿En qué casos? Esa ¿En es la qué teoría caso, de en un primer grupo lugar? es la teoría de un grupo de glaucomatólogos, ¿no? Hay una corriente dentro de los glaucomatólogos que preconizan eso. Sí, pero yo creo que ahí hay mucho que discutir. En ese tema tengo los elementos de juicio como para contrarrestar esa opinión que aducen mucho el tema de la presión intracraneal respecto de la formación del glaucoma. Yo creo que está un poquito lejos eso, porque la hipotensión intracraneal no le afecta, excepto por la gradiente que haya, pero antes que eso, en el glaucoma la excavación es mayor por la isquemia que produce todo este proceso de hipertensión venosa, contracción de capilares y menor flujo sanguíneo. Ese es el tema que genera la pérdida de axones en el glaucoma en primer lugar. Y cuando hay pérdida de axones y debilitación de origen vascular o hemodinámico
a nivel de la lámina acribosa, a nivel del nervio óptico, ahí recién hay la excavación. Pero la pérdida de axones es primero por problema de isquemia. Y esto lo vemos en el caso de la, ¿cómo se llama? Del glaucoma a presión normal, por ejemplo, entre comillas normal, que no es normal, porque eso es otro tema también que hay que distinguir cuando hay hipertensión ocular, cuándo es hipertensión y cuándo no. Lo ideal es que podamos tener digamos, el diagnóstico de la presión intraocular normal o la presión ocular normal de cada ojo. Y para eso tenemos que tener en cuenta varios factores mecánicos, y como son el tamaño del ojo, el espesor de la córnea y por supuesto la presión ocular. Eso configura tensión. Para la literatura general universal, tensión casi es sinónimo de presión. Entonces le llaman indiferentemente hipertensión o hiperpresión. No hay diferencia conceptual, lo cual es un error grave, gravísimo. Y eso persiste con el tiempo. Como persiste digamos, ignorar que o no tener en cuenta que la hipertensión venosa es uno de los factores principales en la génesis del papiledema o del edema de papila en general. Bien. Claudia, ¿alguna pregunta en el chat, por favor? Sí, el doctor Guido está levantando la mano, le voy a dar pase. Ok. Doctor, ¿ya puedes bloquear su audio? Sí, gracias Claudia. Buenas noches, doctor Ríos. ¿Cómo está, mi querido doctor Albán? Como siempre, brillante su presentación. Gracias. Quiero hacer una pregunta que realmente pueda que parezca sencilla, ¿no? Pero como dice Alfonso, dado que hay residentes en el auditorio, es importante conocer qué tanta importancia semiológica le da usted a la desaparición del pulso venoso en el fondo de ojo como signo precoz de edema de papila, porque sabemos que hay un porcentaje de la población que normalmente no lo tiene. ¿O es que hay otros signos que son más precoces que esta desaparición del pulso? Bueno, en primer lugar, lo que le decía, ¿no? El pulso venoso deriva de la relación que hay entre presión ocular y presión venosa. Si la presión ocular está a nivel de la presión venosa o viceversa, la presión venosa está a nivel de la presión ocular, pues hay un pulso o puede no haber pulso, pero si uno pone el dedito, simplemente lo toca un poquito, ahí debe aparecer el pulso inmediatamente. Eso pues significa que es normal. Y en ese caso, la presión intraocular debe ser más bien un poco baja, ¿no? En condiciones normales de presión intracraneal. Si sube la presión ocular, por ejemplo, el pulso aumenta, el pulso venoso. Y si es un poco más alta la presión ocular, aunque hubiera un poco de hipertensión intracraneal, va a seguir habiendo pulso venoso. ¿Ya? En cambio, por ejemplo, la presión intracraneal es normal, pero la presión del ojo es un poquito más baja que lo que le corresponde a ese ojo. O sea, hay una relativa hipotensión ocular. Ahí desaparece el pulso, en toda hipotensión. No hay pulso venoso.
O sea que la desaparición del pulso venoso no necesariamente quiere decir que hay hipertensión intracraneal. Hay hipotensión ocular. Y entonces juguemos entre esa relación entre ambas presiones. Y ahí podemos sacar conclusiones. Pero es importante tener el valor de la presión ocular. Puede que esté baja. Y si está un poco más baja, pues entonces no hay influencia de la presión intraocular en la vena. Para que haya pulso, la presión ocular debe estar por encima de la vena, de la presión venosa. Entendido, gracias, doctor. ¿Alguien más se ha De levantado otro la lado, perdón un momentito, de otro lado también hay que tener en cuenta algo que no es tomado en cuenta, sobre todo por oftalmólogos. Y es el hecho de que, por ejemplo, hay insuficiencia cardíaca, aunque sea poca, que solo el cardiólogo lo detecta. Pero hay insuficiencia cardíaca de cierto grado. Y eso hace que disminuya el pulso venoso. No hay pulso venoso. Hay una estasis venosa, así como hay estasis venosa en las piernas y produce edema de piernas en las piernas. Lo mismo hay estasis venosa en el resto del cuerpo, incluyendo la vena central de la retina. Entonces, es otra forma de determinar problemas cardiovasculares. En eso influye mucho, por ejemplo, si es hipertensión diastólica o si es hipertensión sistólica. La hipertensión diastólica tiende a producir más esa ingurgitación venosa o estado de aumento de ¿cómo se llama? Estasis venosa. Pero eso es también un tema demasiado grande como para explicarlo en 2 palabras. Muy Sí, bien. había otra pregunta. ¿Alguien más creo que había levantado la mano? El doctor Jorge Zambrano y la doctora Rocío Acosta. Vamos a darle paso al doctor Jorge primero, que levantó antes. Ya, doctor. Gracias. Muy amable con... agradeciéndole al doctor Ernesto Ríos que en la conferencia. La pregunta es esta. Al disminuir el flujo arterial por la presión, ¿es cuando aumenta el flujo axoplásmico o disminuye ese flujo axoplásmico, que es el que va en últimas a lesionar el nervio óptico y a lesionar las células? Ya. Bueno, si hay disminución de flujo sanguíneo, hay hipoperfusión, eso interfiere con el flujo axoplásmico. Normalmente hay cierto margen de resistencia y de capacidad que puede haber una estasis axoplásmica transitoria y temporal, que es lo que ocurre más comúnmente, y luego se restablece. Pero si es sostenida o es marcada esa deficiencia de perfusión, pues entonces puede que haya retención en el flujo axoplásmico y se interrumpe, simplemente se interrumpe el flujo, o es muy lento, tan lento que interfiere ya con la supervivencia del axón y se pierde. Eso es lo que lleva, importante. eso es lo que lleva en ese momento a la palidez, porque en principio, decía usted, había un poquito de palidez y después sí había ya, y después sí ya había el edema que se presentaba. Porque tenía entendido más bien que se presentaba el edema completo en el nervio óptico y ese era el que más comprimía para que se produjera todo esto, y ahí sí llegaba después a la palidez. Claro, ya cuando hay palidez, cuando hay pérdida de axones, pero para eso ha tenido una etapa previa que es la vasodilatación y el tránsito, el tráfico de macrófagos que se unen a la microglía y comienzan a remover aquellos axones que se han destruido. Entonces la palidez viene después.
Esa es en la etapa del papiledema, pero antes del papiledema hay una vasoconstricción generalizada como respuesta al aumento de la presión venosa retinal. Lo primero que hay es aumento de presión venosa. Eso hace que todo el territorio ese se contraiga en forma progresiva y sostenida. Fíjense que aunque la presión intracraneal la manteníamos a un valor relativamente bajo, como es 200 o 200 milímetros de agua, ¿no? Sin embargo, esa acción sostenida hacía que haya una contracción progresiva de todo este mecanismo de respuesta vasomotora. De manera que llega el momento en que ya no resiste más el tejido, los propios capilares fatigan y aumenta su permeabilidad y dan paso pues a la extravasación serohemática. Muy amable. ¿Hay otra mano levantada, Claudia? La doctora Rocío, le estamos dando paso a la doctora Costa. Listo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Me gustaría saber si tiene algún margen de presión arterial diastólica y de presión intraocular para considerar confiable el pulso venoso. Es muy difícil de decirlo. Es muy difícil de decirlo. Hay varios factores que no son solamente presión arterial, diastólica o sistólica. Habría que ver cuál es la sistólica, cuál es la diastólica, cuál es la presión media y en qué momento estamos hablando. Es difícil decirlo. Tenemos una pregunta del doctor Elio Julca, quien dice, la coloración verdosa que se observa en el fondo del ojo que se encontró en el experimento, ¿también se observa en humanos? Si es así, ¿en qué etapa se observa? Es muy importante esa pregunta y mostré una lámina verdosa, ¿no? De color verdoso del fondo de ojo. Y a veces uno lo dice, no, este es verdoso porque el sujeto es moreno o mestizo. Entonces pues, pasa uno por alto. Pero uno no se da cuenta sino cuando compara cuándo es verdoso y cuándo no. Y eso lo tenemos bien demostrado, incluso en casos de hipertensión, de glaucoma. En el progreso del glaucoma, el color del fondo cambia. A veces uno se concentra en la papila, en el disco óptico y en la excavación, pero pierde un poco de atención en el resto del fondo. Y el fondo también cambia. Cambia la capa de fibras nerviosas retinales, cambia el color del fondo, cambia el epitelio pigmentario. En algunos casos, sobre todo cuando hay agrandamiento o distensión del globo, incluso puede haber progresión del atigramiento del fondo, etc. Entonces, hay cambios en la retina por aumento de presión intraocular que a su vez hace que la presión venosa aumente. Y no solamente puede ser a nivel de disco, sino también a nivel de coroides, pero eso depende de qué tipo de ojo estamos hablando. Eso también es otro tema muy amplio. Muy bien. Hay una pregunta, doctor. ¿En qué momentos indicaría una punción lumbar, dice, para medir la presión del líquido cefalorraquídeo? En primer lugar, tiene que tener pues ya sintomatología de hipertensión intracraneal con cefalea intensa, náuseas, vómitos, y uno sospeche, por ejemplo, la ruptura de un aneurisma. En esos casos, ahí habría que ver primero
todos estos cambios en el fondo de ojo, pues, con aumento de la presión venosa retinal. Y si la encontramos, la presión venosa retinal suficientemente alta, entonces podríamos aconsejar o sugerir que sea necesario una punción lumbar. Y como les digo, pues si uno puede más o menos calcular cuantitativamente qué tanto de hipertensión intracraneal puede haber según el grado de presión que necesite para conseguir el pulso venoso. Ese es un tema. Actualmente con el uso de las imágenes, cuando se tiene un paciente con papiledema, rápidamente los clínicos, los neurólogos, los oftalmólogos solicitan una imagen cerebral para ver si es que hay alguna masa, ¿no es cierto? Sí. Hasta no hace mucho, en varios hospitales, incluso en centros en la costa, en Perú, no habían tomógrafos. Por ejemplo, en el Hospital Ballesta hasta hace 1 año, 2 años no había tomógrafo y no teníamos a la mano. Y por mucho tiempo se ha pensado que, por ejemplo, hacer una punción lumbar a ciegas, es decir, sin tener una imagen cerebral, era peligroso por riesgo de enclavamiento. ¿Usted comparte esa preocupación, doctor? Sí, no, habría que tener cuidado en ciertas cosas. Yo recuerdo un amigo mío que estaba en Nueva York, en el Bellevue Hospital. Tenía un paciente que se sospechaba, estoy hablando de hace muchos años. No había tomografía todavía. Y que sospechaban pues hipertensión intracraneal, el tipo de hipertensión intracraneal, y había edema de papila. Ok. Clarísimo el tema de no había dudas en que había un problema de papiledema con hipertensión intracraneal. Y entonces la idea de hacerle la punción lumbar era para determinar la causa del problema, porque había algo que buscar la etiología de ese aumento de presión intracraneal aumentada. Y entonces, por alguna razón, faltó algo y no se realizó la punción lumbar. Entonces, pasaron unas horas y el sujeto se enclavó. Si le hubiese hecho la punción lumbar, con toda seguridad le hubiesen atribuido eso a que se hizo la punción lumbar, se descomprimió el espacio subaracnoideo y por eso se enclavó, ¿cierto? Lógico. Pero no ocurrió eso. Y eso a muchos en otros aspectos del ojo también nos ha ocurrido. Que no se hizo determinado procedimiento y sin embargo ocurrió tal cosa. Que se hubiese atribuido a si hubiesen hecho el procedimiento. Así que eso es relativo. Hay que tener mucho cuidado de saber de qué tipo. Por ejemplo, si sospechamos que la presión, el aumento de la presión intracraneal es de tipo obstructivo, es mejor no hacer, o sea, agrandamiento con presión intraventricular sobre todo, es mejor no hacer la punción lumbar. Pero eso tiene que sospecharse clínicamente. En cambio, las hipertensiones comunicantes, no hay mayor problema en hacerlo. Aunque si tiene una predisposición de un tipo de Arnold-Chiari trunco, por ejemplo, podría sí haber ese peligro. Arnold-Chiari es cuando las amígdalas del cerebelo están bien introducidas en el agujero magno.
De manera que uno hace la punción lumbar y eso puede producir un enclavamiento. Muy bien. Entonces, hay que sospechar clínicamente si se puede hacer o no. Si no hay sospecha de eso, pues si es una hipertensión, por ejemplo, que no tiene focalización, no tiene mayor lateralización y se sospecha más bien una hipertensión intracraneal idiopática, ahí no habría problema en hacerle mayormente la punción lumbar, con cuidado siempre, ¿no? Pero es menos que si es un tumor o una cosa de estas que ahí sí hay que tener cuidado. Gracias, doctor. Hay otra pregunta. Pregunta el señor Gerson Saúl. ¿Cómo puede diferenciar un papiledema de una papilitis bilateral en un paciente sedado solamente con el fondo de ojo? En primer lugar, ¿por qué lo sedaron? No menciona. No es por la neuritis ni por la papilitis. No, parece, yo supongo que debe ser el caso de algún paciente, ¿no?, que a veces se ven en los hospitales que llaman a interconsulta para ver fondo de ojo, ¿no? Y seguramente el residente tiene duda cuando ve el edema, ¿este es un papiledema o esto es una neuritis óptica bilateral, ¿no? ¿Qué es lo que debería pensar un residente o un oftalmólogo cuando ve un edema de papila bilateral, ¿no? ¿Cuál sería lo primero que se debe venir a la cabeza, ¿no? Ya. Es que depende, pues, porque ciertas etapas del papiledema pueden confundirse con eso. Pero en general, por ejemplo, una papilitis se ve que es un proceso agudo y que tiene de entrada vasodilatación. Hay congestión generalmente. Si es papilitis, pero si es un edema, digamos una neuritis óptica anterior que comprime, entonces no le veo diferencia mayor con porque una neuritis óptica retrovulvar a nivel del nervio óptico detrás del ojo, lo que hace es comprimir la vena y produce un papiledema como cualquier otro origen de aumento de la presión venosa, como lo que hemos visto. Entonces no hay suficiente actividad inflamatoria en el nervio, pero si es la misma papila donde está el problema, ahí sí habría actividad inflamatoria con vasodilatación y todo eso. Eso, o sea, porque si está sedado, pues... claro, es una situación, digamos... ¿Qué tanto tiempo, no? Claro. Sí, pues yo pensaría lo mismo, ¿no? Cada vez que, eso siempre decimos, cada vez que vemos un edema de papila bilateral, siempre que tenemos que pensar en una causa sistémica más que individual bilateral. Entonces, y la sintomatología es la que cuenta, la que manda ahí. Si es papiledema, pues no va a tener disminución de agudeza visual. Si es papilitis, pues ahí se le fue la visión en un día, 2 días. Así es. Eso es lo más práctico, más que estar elucubrando sobre cómo está el fondo de ojo. Muy bien. La doctora Rosas ha levantado la mano. Doctora, ya puede desbloquear su ¿Qué audio. nos dice la doctora Rosas? Buenas noches, doctor. Muy buena charla. ¿Cómo le va? Una consulta. A veces tenemos esas interconsultas en emergencia. Un paciente que ha tenido un TEC severo, con hipertensión endocraniana súbita, severa. Sí. ¿En cuánto tiempo tiene edema? Bueno, en primer lugar, ahí es cuando más vale eso que hemos visto en las etapas subagudas de la hipertensión intracraneal. Usted lo que debe ver es, en primer lugar, si hay hipertensión intracraneal y qué tanto. Hay un TEC, perdió conocimiento, está en coma. TEC severo, entonces, hipertensión endocraniana severa. Ok.
súbita. Bueno, si ya tiene el diagnóstico, pues ya está, ya no necesita. Pero si no llega tuviera a instalar, diagnóstico... la pregunta es, ¿se llega a instalar el edema o sigue el proceso? Pero tiene que transcurrir un cierto periodo, un cierto tiempo. Aproximadamente. Dependiendo de varios factores. ¿Qué tan intensa es la hipertensión intracraneal? Que cuando es un traumatismo encefalocraniano, generalmente la hipertensión intracraneal que se tiene al comienzo no es la misma que tiene mañana o pasado mañana, porque va incrementándose progresivamente la hipertensión intracraneal. O sea que el proceso de aumento de presión venosa, que es lo primero que tiene que ver, es también progresivo. Y si queremos ayudar para que no hagan punciones lumbares a repetición cada rato o cada día, usted lo que puede hacer es ver el fondo de ojo y ver cuánto mide la presión de la vena central de la retina. Ahí puede usar el oftalmodinamómetro o su dedito. Entonces se ve eso y qué tanto está ocurriendo el aumento de la presión venosa, y según eso vemos qué tanto está evolucionando la presión intracraneal. Si es muy alta, pues entonces en pocos días va a tener comienzos de papiledema. En pocos días, pero no es instantáneo, no es que al día siguiente ya tiene papiledema. Eso no. Ok, no, son no es días, así. no horas. Ya, ok. No son días, no. Por más fuerte que sea no. Lo que pasa es que el TEC produce pues edema cerebral que va en aumento, va aumentando. Hasta los 5 o 6 días por lo menos está increciendo. Y en ese periodo también hay aumento progresivo de la presión venosa retinal. Y por supuesto se va incubando el papiledema. Depende también qué tanto está la presión ocular. Si la presión ocular es relativamente normal o baja, va a aparecer más pronto el papiledema, aunque la presión intracraneal no sea muy alta. Pero si tiene glaucoma, es más difícil que pueda haber este papiledema. Es mucho más difícil. Eso lo hemos visto en los animales, en los monos. Hemos medido la presión ocular en los animalitos y aquellos que tenían presión ocular, me acuerdo, había un animalito que tenía 20 de presión y había 3 semanas y no tenía papiledema, a pesar de que otros ya habían producido papiledema. Correcto. Muchas gracias, doctor. De nada. Muy bien. Ok. Felizmente para los pacientes que sí son, digamos, que no tienen problemas de movilización, contamos también ahora con una herramienta valiosa que es la tomografía de coherencia óptica, ¿no? Que nos permite medir, ¿no? Entre comillas, el grado de edema en la papila. Sí. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta o comentario adicional. Ernesto. Bueno, a mí me parece, doctor Ríos, excelente esta presentación con los mecanismos que ha mencionado que deben, o sea, revisarse y quedar bien claro, porque juegan, digamos, un aspecto importantísimo en no solo en la génesis del papilema, sino en una serie de enfermedades vasculares. Y por eso quería preguntar si nos puede ilustrar un poquito con respecto a la aparición del papilema en la hipertensión intracraneal, perdón, en la hipertensión arterial, ¿no? Ya. El tema que hemos presentado sobre las consecuencias que tiene el aumento de la presión venosa o de la estasis venosa, que en última instancia es lo mismo, realmente ha sido desconocida y sigue siendo desconocida la estasis venosa. ¿Ya? Y eso a nivel sistémico
E incluso los colegas cardiólogos no lo toman muy en cuenta en cuanto a este mecanismo que les he mostrado ahí fehacientemente, objetivamente. No es conocido este tema. Entonces, cuando hay hipertensión arterial, y sobre todo si la hipertensión es también diastólica y la presión media es alta, ahí hay estasis venosa. Hay estasis venosa, hay dificultad en el retorno venoso. Y eso se manifiesta pues con el mismo mecanismo que hemos visto. Al haber estasis venosa, hay vasoconstricción de capilares y de arterias, y no solamente en el ojo, hay en las piernas, hay en otros órganos, en el cerebro, etcétera. Es sistémico. Y por eso la hipertensión pues afecta a tantísimos órganos. Un poco complejo el mecanismo, pero en hipertensión arterial sostenida y alta, para que haya ya falla en el sistema capilar, es necesario que haya sostenida la vasoconstricción capilar, tanto por la hipertensión como por la estasis venosa. Los dos mecanismos, tanto directo, porque la hipertensión pues es secreción de angiotensinas y todo ese tema. Entonces, esos vasoconstrictores cierran los vasos, las arterias, cierran los capilares, y si encima de eso hay estasis que contribuye al cierre de capilares, entonces hay isquemia y hay edema y todo lo demás. Esa es otra de las causas sistémicas en donde vemos pues edema de papila bilateral, ¿no? Y debemos siempre descartar, ¿no?, que no sea hipertenso el paciente o que tiene además otras características o que no tenga un papiledema, ¿no es cierto? Una pregunta que quisiera hacerles: ¿qué tanto ven ustedes, digamos, papiledema en hipertensión arterial per se? ¿Qué tanto han visto? Sí he visto, no es muy frecuente, pero sí se ha visto, ¿no? En personas jóvenes, donde a veces son asintomáticos de la hipertensión arterial y vienen a veces con papiledema, o edema de papila bilateral por hipertensión, y ya con edema en la mácula por extravasación, y vienen por baja de la visión, ¿no? Entonces vienen a la consulta y todo el mundo se pone a pensar qué cosa es. Una persona joven, ¿no? Empiezan a pensar en neuroretinitis, empiezan a pensar en papiledema, ¿no? Pasan a veces por escáneres, ¿no? OCT, tomografía, resonancia, y no encuentran nada. Y a veces se nos pasa tomarle la presión arterial, ¿no? O hacerle bien el fondo de ojo, porque como dice, se puede ver el espasmo arteriolar, sobre todo, ¿no? Se puede observar. Y no es tan frecuente, pero sí se ve, ¿no? Sí se ve, y sí he visto varios casos, ¿no? Pero para que haya, pues, papiledema por hipertensión arterial, lo primero que tiene que haber es encefalopatía hipertensiva. Cuando hay encefalopatía hipertensiva, ahí sí hay papiledema secundaria a la hipertensión intracraneal y a la hipertensión arterial, que es el origen de todo. Y eso eso ya no se ve casi, ya no se ve. Sí, yo lo he visto por la diálisis, que son pacientes crónicos que ya están con otros problemas, entonces se detecta hipertensión intracraneal, se detecta, ya tienen falla renal y van a estar en diálisis, ¿no? Entonces es muy esos difícil. Pacientes,
ese paciente no he visto, ¿no? O sea, con encefalopatía, no. A eso me refiero, porque esos son los típicos de neuroretinopatía hipertensiva, cuando hay encefalopatía hipertensiva. Ese es el tema, porque otros orígenes, claro, hay, pues, pero con falla renal, y que esos son los que hacen, como los que habían antes, ¿no? Antes, pues, era no tan frecuente, pero sí se veía. Yo he visto casos de neuroretinopatía hipertensiva clásica. Pero cuando apareció la diálisis, como anécdota les puedo contar, tuve una beca en Estados Unidos, del Departamento de Estado, hace muchísimos años, y para visitar varios hospitales y facultades de medicina de Estados Unidos. Y cuando estuve en el Peter Bell Brigham, que es uno de los hospitales, uno de los varios hospitales de Harvard, el Peter Brigham, ahí tuve la ocasión de ver, pues, por primera vez 4 pacientes que estaban en diálisis. Estoy hablando antes de los años 70. Mucho, mucho antes. Yo era estudiante de medicina. Y era pues una cosa novedosísima. Eran los primeros pacientes que sobrevivían 4 años sin riñones. Con diálisis. Y claro, estos habían tenido problemas ya complicados de encefalopatía hipertensiva y todo lo demás. Y estaban 4 pacientes en diálisis por más o menos 4 o 5 años, 4 años. Ya, y estaban pegados a una máquina ahí, de prototipo de las diálisis que vinieron después. Pero ahí comenzaron. Ahí creo que era el centro experimental en ese momento. Bien. ¿Alguna otra cosa o...? Yo creo que ya se han respondido todas las preguntas. Es un tema bastante amplio y, digamos, sí, de bastante temas y aristas para conversar. Así es. Y bueno, sí, y obviamente de importancia en la clínica, ¿no? Para oftalmólogos, ¿no? Neurólogos, ¿no? Me imagino pues que todo neurólogo debe hacer un fondo de ojo a sus pacientes con cefalea, ¿no? El oftalmólogo de todas maneras, y los residentes deben acostumbrarse a hacer bien el fondo de ojo, ¿no? Para en estas interconsultas que a veces uno dice que son de rutina, a veces no son de rutina, ¿no? Y también a veces en la práctica diaria común de pacientes de rutina, también uno alguna vez ha encontrado un papiledema, ¿no? Aparentemente asintomático, ¿no? Muy bien, yo creo que le agradezco nuevamente, doctor Ernesto Ríos Montenegro, por la charla, muy interesante, como siempre, y los dejo a los anfitriones para que hagan los anuncios correspondientes. Adelante, Claudia. ¿Algo que agregar? Bueno, como dice Alfonso, ha mencionado el doctor Ernesto Ríos, este tema es para largo y tiene, o sea, muchas implicancias y muchas cosas que discutir, ¿no? O sea, estamos entrando... Habrá tiempo de discutir en la ABNO. En la ABNO habrá tiempo de discutir. Vamos a tener bastantes ocasiones. Así es, porque hay diversidad de aspectos, ¿no? Tanto oculares Así es, como sistémicos, ¿no? Que realmente tienen implicancias tremendas. Sí, en la Asociación Peruana de Neurooftalmología discutiremos todos estos casos a profundidad. Muy bien. Muy bien. Adelante, doctora Claudia. Bien, muchas gracias, doctor Ernesto Ríos, gracias, doctor Cárdenas, gracias, doctor Vargas. El día de mañana no tenemos charla el día viernes, nuevamente a nuestro horario habitual a las 8 de la noche, con el tema del síndrome del seno cavernoso, aspectos neurooftalmológicos y radiocirugía, a cargo del doctor Aldo Berti, y como moderador tendremos al doctor Jorge Reyes. Entonces los esperamos el día viernes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nada más. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Hasta pronto. Claudia, gracias. Buenas noches. Buenas noches.